Suscríbete al canal, pulsa la campana de notificación y dale me gusta a este video ahora. La historia que estás a punto de escuchar es la demolición total y absoluta de un multimillonario. ¿Estás listo para presenciar la caída? Y el juicio del Zenit de Madrid. El restaurante, el Zenit, era menos un lugar para comer y más una declaración de estatus. Se elevaba en el 60º piso de una aguja de cristal y acero que perforaba el cielo de Madrid. Un testimonio silencioso a los dioses de las finanzas y la influencia. Alejandro Alex Torres se sentía como en casa aquí. La reverencia silenciosa, el tintineo de la plata de Christofle contra la porcelana de Bernadotte, la vista panorámica de la ciudad, brillando como una alfombra dispersa de diamantes, era el lenguaje nativo de su éxito. A su lado, Jimena Joss Díaz era el accesorio perfecto. Su vestido carmesí se aferraba a una figura esculpida por la disciplina y la ambición. Su risa era una melodía practicada, ligera y efervescente, diseñada para encantar, no para desafiar. Le tocó el brazo, sus uñas pintadas del mismo tono que su vestido. «Pareces distraído, cariño», ronroneó, su voz un suave murmullo. «¿Hubo algún problema con el trato?» «El trato», dijo Alex, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Fue una obra maestra. Acababa de cerrar la adquisición de una pequeña firma de tecnología, una maniobra despiadada, pero brillante que le reportaría millones y sería noticia en expansión. Esta noche estaba destinada a ser la celebración, la validación». Levantó su copa de Macallan 25. «Por las obras maestras», brindó Joss con su copa de champán, «y por el artista». Mientras sus copas se tocaban, la mirada de Alex se desvió. Era un hábito que no podía romper. Escanear una habitación en busca de amenazas, de oportunidades. Nunca esperó encontrarla, ni aquí, ni ahora. Pero allí estaba ella, la doctora Torancina, su exesposa. Estaba sentada en una mesa de la esquina, la más codiciada del restaurante, enmarcada por la constelación brillante de la ciudad de abajo. La suave iluminación atrapaba la delicada curva de su mejilla, la elegante línea de su cuello. Llevaba un vestido azul zafiro simple, pero impresionante que caía bellamente sobre su figura. Una figura que estaba, inconfundiblemente, embarazada. El aire salió de los pulmones de Alex en un jadeo silencioso y violento. Embarazada. La palabra detonó en su mente, destrozando el ambiente tranquilo y estéril que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. El whisky se convirtió en ácido en su estómago. Recordó su última conversación, una discusión a gritos en su ático minimalista, donde él había llamado a su sueño de una familia una cadena, y a su trabajo como pediatra un hobby no rentable. Él había tirado una vida con ella por esto, por Joss, por la emoción de lo nuevo, lo fácil, lo que adora. Y Sara no estaba sola. Sentado frente a ella estaba Elías Serra. Si Alex era un príncipe de la escena financiera de la ciudad, Elías era su rey reinante. Mayor, con una intensidad tranquila que ponía nervioso incluso a los comerciantes más arrogantes. Serra dirigía una firma de capital privado que podría tragarse toda la compañía de Alex sin siquiera un eructo. Su reputación era mítica. En parte Warren Buffett, en parte fantasma. Rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía era con un propósito. Estaba inclinado hacia adelante, escuchando a Sara con una mirada de enfoque tan profunda y gentil que la sangre de Alex se heló. No la estaba mirando como a una socia de negocios,
La estaba mirando como si fuera la única persona en el universo. Extendió una mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Era un gesto de intimidad simple y sin adornos. Un gesto que Alex no había merecido y, por lo tanto, había perdido. ¿Crees que Alex merece la vida que construyó? ¿O es este vistazo a la nueva vida de Sarah el karma que se ganó? Comparte tus pensamientos a continuación. Alex, ¿estás bien? La voz de Joss cortó su parálisis. Ella siguió su mirada. Su rostro perfectamente maquillado se tensó. La sonrisa pintada vaciló por una fracción de segundo. Oh, la única palabra teñida de una mezcla venenosa de sorpresa y satisfacción. Este era el fantasma con el que siempre había estado compitiendo. Y ahora, aquí estaba ella. Real, vulnerable y con otro hombre. Alex sintió una oleada primitiva de posesividad, tan potente e irracional que lo aterrorizó. Esa era su esposa. Ese debería haber sido su hijo, su legado. Se había dicho a sí mismo que no lo quería, que era libre, pero verla a ella, entregada a otro hombre, un hombre mejor, un hombre más poderoso, se sintió como un golpe físico. De repente, Sarah levantó la vista, como si pudiera sentir el peso de su mirada. Sus ojos, del color de la miel cálida, se encontraron con los suyos al otro lado de la sala. No había odio en ellos, ni ira, solo un destello de algo que era infinitamente peor. Reconocimiento, seguido de un despido silencioso y cansado. Mantuvo su mirada por un latido, un universo de recuerdos compartidos pasando entre ellos. Charlas nocturnas, mañanas perezosas de domingo, un dolor compartido por un aborto espontáneo del que nunca volvieron a hablar. Y luego se volvió hacia Elías. Una pequeña sonrisa genuina adornó sus labios mientras reanudaba su conversación. Lo había borrado. En ese único giro elegante, ella lo había reducido a él y a toda su vida, cuidadosamente curada, a ruido de fondo. Una sombra sin importancia en la periferia de su radiante mundo nuevo. «¡Nos vamos!», gruñó Alex, con la voz baja. Arrojó unos cuantos billetes de 100 euros sobre la mesa, sin siquiera mirar la cuenta. «¡Pero acabamos de llegar!», protestó Joss. Su voz adquirió un tono quejumbroso que él estaba empezando a despreciar. «Pensé que estábamos celebrando». «La celebración ha terminado». Se puso de pie. Su silla raspó bruscamente el suelo pulido. El sonido una violación del silencio sagrado de la sala. No miró hacia la mesa de Sarah. No pudo. La vista de su tranquila felicidad era un espejo que reflejaba su propio vacío profundo, y la imagen era más de lo que podía soportar. Había ganado el mundo, pero en ese momento, mirando la ciudad que había conquistado, Alex Torres nunca se había sentido tan en bancarrota, y salir de El Zenit se sintió como huir de la escena de un crimen. Si aquí estás atrapado por esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dios. Las cicatrices de la mentira y el juego de poder. Black Pawn. El aire frío de la noche golpeó a Alex como una bofetada, un marcado contraste con la perfección, con clima controlado del restaurante. Pasó junto a los coches que esperaban. Necesitaba caminar. Necesitaba que la arquitectura brutalista del centro de Madrid coincidiera con los bordes dentados de sus pensamientos. ¿De qué se trataba todo eso?, exigió Joss, sus tacones haciendo clic rápidamente en el pavimento mientras luchaba por seguirle el ritmo. El encanto practicado había desaparecido, reemplazado por una frustración cruda y sin disfrazar. «¿Qué crees que fue?», respondió Alex bruscamente, con la voz tensa.
¿Así que viste a tu ex? No es gran cosa. Ella ha seguido adelante. ¿No es eso lo que querías? Las palabras de Joss estaban destinadas a ser tranquilizadoras, pero sonaron como una acusación. Conseguiste lo que querías. Entonces, ¿por qué actúas así? Porque no había querido esto. Quería que Sara fuera miserable. La quería esperando junto al teléfono, anhelando, lamentando su decisión de finalmente trazar una línea. No quería verla floreciendo, embarazada y hermosa, del brazo de un hombre como Elías Serra. Quería ganar la ruptura y acababa de descubrir, de la manera más pública y humillante posible, que había perdido. No se trata de que ella siga adelante, mintió, metiéndose las manos en los bolsillos. Se trata de Serra, Elías Serra. Cenar con él no es casual, es un movimiento de poder. Fue una débil desviación, pero era todo lo que tenía. Joss se aferró a ella. ¿Un movimiento de poder? ¿Contra ti? Alex, no seas paranoico. Ella es pediatra, no una espía corporativa. ¿Pero lo era? Su mente, entrenada para ver ángulos y apalancamiento en todo, comenzó a dar vueltas. Elías Serra no era conocido por el sentimentalismo. Cada movimiento que hacía era calculado. ¿Y si esto no era una coincidencia? ¿Y si Sara, despreciada y furiosa, había buscado al único hombre en Madrid que realmente podía lastimarlo? La idea era aterradora y de una manera retorcida, halagadora. Significaba que todavía importaba. Recordó los meses finales de su matrimonio. No fueron solo las discusiones sobre una familia, fueron los silencios. Fue la forma en que Sara lo miraba cuando llegaba tarde a casa, oliendo a perfume caro y compromiso moral. Había estado trabajando en El Caso Beaumont, una adquisición hostil que era legalmente gris y éticamente negra. Había torcido las reglas, explotado lagunas legales y arruinado a un pequeño competidor familiar para lograrlo. Se había dicho a sí mismo que eran solo negocios. Sara había visto los papeles que dejó descuidadamente en el escritorio de su oficina en casa. Tenía una mente tan aguda como la de cualquier abogado y una conciencia aún más aguda. Esto no es solo un negocio, Alex, le había dicho. Su voz temblaba con una mezcla de ira y decepción. Tienes un documento que describe el fondo de pensiones que planeas disolver. Son las vidas de las personas, su jubilación. No puedes simplemente borrarlo. Es un pasivo en el balance, Sara. Es lo que tienes que hacer para que la empresa sea viable. Tú no lo entiendes. Él había sido despectivo, arrogante. No, había susurrado ella, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Lo entiendo perfectamente. El hombre con el que me casé nunca habría hecho esto. Ese fue el verdadero comienzo del fin. La aventura con Joss solo había sido el acto final, torpe y brutal. Él buscó a Joss porque ella no lo desafió. Ella lo aplaudió. Vio su crueldad no como un defecto moral, sino como una señal de fuerza. Se sintió atraído por lo mismo que repelía a Sara. Él había construido su nueva vida sobre esa base. Una arquitectura de mentiras que se dijo a sí mismo, que era más fuerte sin la brújula moral de Sara, más libre sin sus expectativas. Ahora, al verla con Serra, todo el edificio amenazaba con derrumbarse. «Me voy a la oficina», dijo bruscamente, llamando a un taxi. «¿La oficina? Es casi medianoche». La voz de Joss era incrédula. «Alex, esta es nuestra noche». Se giró para mirarla. Las luces de la calle proyectaban duras sombras en su rostro. «No hay nuestra noche en este momento. Tengo trabajo que hacer». Vio el destello de dolor en sus ojos, rápidamente enmascarado por la ira. Por un momento,
sintió un pinchazo de algo. No culpa, sino un cansado reconocimiento del patrón. Lo estaba haciendo de nuevo, alejando la intimidad por la fría comodidad del trabajo y el control. Subió al taxi sin decir una palabra más, dejándola sola en la acera, una hermosa estatua de sus propias malas decisiones. Mientras el taxi se alejaba, la observó encogerse en el espejo retrovisor. La había elegido por su sencillez, por su falta de juicio. Pero ahora, todo lo que podía ver era el vacío de todo. Ella era un reflejo de sus deseos, no una socia en su vida. La verdadera socia, la que vio todo de él, e intentó llamarlo a ser mejor, ahora llevaba al hijo de otro hombre. 3. La traición del interior y la herencia de sangre. El archivo Beaumont, se sentía como una reliquia de otra vida. Alex lo tiró sobre la caoba pulida de la mesa de su sala de juntas. La oficina, generalmente su santuario, se sentía como una jaula. La vista panorámica de la ciudad, una vez un símbolo de su dominio, ahora parecía burlarse de él. Cada luz un recordatorio de una vida que sucedía sin él. Había venido aquí para trabajar, para enterrarse en la lógica fría y dura de los números y los contratos. Era su mecanismo de afrontamiento, pero no podía concentrarse. La imagen del rostro sereno de Sara estaba grabada en su mente, y la mirada tranquila y posesiva de Elías Serra. Revisó cada artículo, cada estado financiero, cada rumor que pudo encontrar sobre inversiones Serra. Elías era un fantasma, tal como afirmaban los rumores. Invertía en sectores de crecimiento estable y a largo plazo. Energía renovable, biotecnología, logística. Su cartera era la antítesis de las tácticas de tierra quemada, alto riesgo y alta recompensa de Alex. Serra construía cosas, Alex las derribaba y vendía los pedazos. No había nada que conectara a Serra con Sara, nada que sugiriera que se trataba de un ataque selectivo. Solo lo empeoró. Significaba que su reunión fue orgánica. Significaba que Elías Serra estaba interesado en Sara por quien era. Su teléfono vibró. Era Joss. La ignoró. Vibró de nuevo. Y otra vez. Finalmente, descolgó. «¿Qué? Estoy afuera de tu edificio», siseó ella. Su voz ya no era quejumbrosa. Era acero frío y duro. «Déjame subir. Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar». «No te atrevas a colgarme, Alex», espetó. «No soy un juguete desechable del que puedes alejarte cuando estás de mal humor. Renuncié a mi vida por ti. Lo menos que puedes hacer es enfrentarme. ¿O vas a esconderte en tu torre toda la noche, meditando?» La acusación dio en el clavo. Se estaba escondiendo. Con un suspiro de resignación, la dejó subir. Cuando Joss entró en la sala de juntas, se veía diferente. El barniz de chica de fiesta había desaparecido. Se había quitado el maquillaje pesado y su cabello estaba recogido. Se veía cansada, pero decidida. No estaba aquí por una disculpa. Estaba aquí para un ajuste de cuentas. «¿Qué quieres, Joss?», preguntó, volviéndose para mirar por la ventana, incapaz de enfrentarla. «Quiero saber qué es esto», dijo, con la voz sorprendentemente firme. «¿Qué somos? Porque esta noche la miraste, y fue como si yo ni siquiera estuviera allí. He pasado la mayor parte de un año reforzando tu ego, diciéndote que tomaste la decisión correcta, que soy más emocionante, más ambiciosa, más lo que sea que necesitabas escuchar». Respiró hondo. Y en un segundo, ella lo deshace todo, solo con sentarse en una habitación. «Es complicado», murmuró.
No lo es, replicó acercándose. Es simple. Nunca la superaste. No la dejaste por mí. Me usaste para dejarla. Hay una diferencia. La verdad de sus palabras fue una conmoción física. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tenía razón. Joss no había sido el premio. Había sido el arma. La herramienta que usó para finalmente cortar el cordón con Sarah. Un cordón que no había sido lo suficientemente fuerte como para cortar él mismo. Y lo que es peor, continuó Joss, bajando la voz, es que te dejé. Me dije a mí misma que, eventualmente, te enamorarías de mí. Que una vez que el polvo se asentara, verías lo que tenías justo frente a ti. Soltó una risa corta y amarga. Supongo que soy tan tonta como tú. Alex finalmente se giró para mirarla. Vio por primera vez no a la amante, no al accesorio, sino a una mujer que había hecho una apuesta desesperada y perdido. Había un destello de algo en sus ojos, no solo dolor, sino una inteligencia profunda y calculadora que siempre había subestimado. ¿Qué hay del caso Beaumont?, preguntó bruscamente. El cambio de tema los sobresaltó. ¿Qué pasa con eso? Me dijiste que era tu obra maestra. Me dijiste que todo estaba en regla, dijo ella, con los ojos entrecerrados. Pero he escuchado cosas, rumores en la calle, que enterraste documentos, que presionaste a la Junta, que la única razón por la que se concretó fue porque ocultaste los pasivos de pensiones a largo plazo a los accionistas. Alex se congeló. ¿Dónde escuchaste eso? Tengo mis fuentes, dijo vagamente. Es cierto, Alex. Era la misma acusación que Sarah había hecho. Solo que esta vez no venía de un lugar de indignación moral. Venía de un lugar de apalancamiento frío y duro. Ese es un rumor peligroso, dijo, con la voz baja y amenazante. La verdad es más peligrosa, replicó Joss. Caminó hacia la mesa de la sala de juntas y recogió el archivo Beaumont. Lo sostuvo como si lo estuviera pesando. Siempre me pregunté qué tenía ella que yo no. Ahora lo sé. Una conciencia. Y, como resultado, una columna vertebral. Miró del archivo a él, y una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. Te preocupa que Elías Serra venga por tu compañía. Tal vez deberías preocuparte más por las personas que ya están dentro. Antes de que pudiera procesar la implicación, ella tiró el archivo de vuelta sobre la mesa. He terminado, Alex. Terminé de ser tu comodín. Terminé de esperar a que me vieras. Voy a encontrar una vida donde yo sea el evento principal, no la distracción. Se giró y salió, sus pasos resonando en la cavernosa sala. El clic de la puerta al cerrarse fue tan definitivo como un disparo. Alex se quedó solo, el silencio resonando en sus oídos. Había salido de Joss esta noche, y ella acababa de abandonarlo para siempre. Pero ella había dejado una granada. Tal vez deberías preocuparte más por las personas que ya están dentro. La sangre se le heló. ¿Joss había estado reuniendo información? ¿Era su pregunta sobre el caso Beaumont una amenaza? La había visto como simple, como la personificación de la adoración. Había sido un tonto. Había subestimado a todos, a Sarah, a Elías y ahora, lo más peligroso, a la mujer que había compartido su cama durante el último año. La fachada de su mundo perfecto y controlado se estaba agrietando y tenía la aterradora sensación de que toda la estructura estaba a punto de colapsar. A la mañana siguiente, la oficina de Alex se sintió menos como un santuario y más como una tumba. No había dormido. Había pasado la noche oscilando entre la furia y un miedo agudo. El dardo final de Joss lo había desestabilizado más que la vista de Sarah y Elías. Era una amenaza desde dentro, del tipo contra el que no podía defenderse fácilmente.
Llamó a su jefe de seguridad, un exoficial de inteligencia militar llamado Marcos, y le dio una orden tranquila y concisa. Quiero una investigación completa sobre Jimena Díaz. Todo, con quién habla, de dónde viene su dinero, cada huella digital que tenga. Y sé discreto. Luego volvió su atención a Elías Serra. Si se trataba de un ataque coordinado, necesitaba encontrar el vínculo. Profundizó más que la cartera pública, en la historia del hombre, y fue entonces cuando lo encontró. Un solo y oscuro artículo de negocios de principios de la década de 1990. El artículo detallaba el colapso de una pequeña e innovadora empresa de logística, Logística Serra. Había sido llevada a la bancarrota después de una adquisición hostil e implacable por parte de Global Torres, encabezada por su legendario y temido fundador, Víctor Torres, el padre de Alex. El CEO de Logística Serra había sido un joven ambicioso llamado Daniel Serra, el padre de Elías. El aire de la habitación se hizo denso. Esto no era un negocio, era una disputa de sangre. Víctor Torres había sido un titán. Un hombre que veía los negocios como una guerra y la misericordia como un defecto fatal. Alex había pasado toda su vida tratando de estar a la altura de los estándares imposibles de su padre, adoptando su crueldad sin poseer nunca su genio. El fantasma de su padre acechaba la sala de juntas, un juez constante y silencioso de cada movimiento de Alex. El caso Beaumont era exactamente el tipo de juego brutal y eficiente que su padre habría aplaudido. Ahora parecía que los fantasmas de las guerras de su padre regresaban para atormentarlo. Elías Serra no era un rival cualquiera. Era el hijo de un hombre al que su padre había destruido, y acababa de ser visto cenando con la única persona que tenía la clave de los propios compromisos éticos de Alex. Sara. Un sudor frío le cubrió la frente. La secuencia de eventos era demasiado perfecta. Sara, herida y enojada después de su divorcio, armada con el conocimiento de las irregularidades de el caso Beaumont. Elías Serra, albergando un resentimiento de décadas, buscando una debilidad en el Imperio Torres. ¿Se habían conocido por casualidad? ¿O Serra la había buscado? Su línea privada zumbó. La identificación de la llamada decía: Serra. Alex la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No le quedaba nada que perder. Hola, Elías, Alex. La voz de Serra era fría y tranquila, sin un atisbo de regodeo. Me imagino que estás teniendo una mañana difícil. Tú hiciste esto, jadeó Alex. Tú y ella. Me tendiste una trampa. Tú te tendiste una trampa a ti mismo, Alex, corrigió Elías suavemente. Tu padre construyó un imperio sobre tierra quemada, y tú intentaste hacer lo mismo. Pero el mundo ha cambiado. Hombres como tú, hombres como tu padre, se han convertido en dinosaurios. ¿Crees que la voluntad de Elías de ayudar a Sara, a pesar de su propio complot de venganza, demuestra que es un hombre mejor que Alex, o es simplemente un jugador más sofisticado? No soy el asteroide, solo soy un hombre que cree en construir cosas en lugar de romperlas, dijo Elías. Llamé por 2 razones. Primero, como cortesía profesional, mi firma hará una oferta pública de adquisición de acciones de Global Torres esta tarde, al precio de venta por liquidación al que cotizará. Espero que tengamos una participación mayoritaria al final de la semana. Mi primer acto como presidente será restablecer completamente el fondo de pensiones Beaumont. La humillación fue absoluta. Serra no solo estaba tomando su compañía, la estaba santificando, limpiándola de los pecados de Alex. ¿Y la segunda razón?, preguntó Alex,
con la voz apenas un susurro. «Sara», dijo Elías. Su tono se suavizó casi imperceptiblemente. Ella no tuvo nada que ver con esto. No sabía nada sobre el artículo, nada sobre el denunciante. La verdad es que la busqué inicialmente. Tu padre me quitó todo a mi familia. No voy a mentir y decir que la idea de la venganza no era atractiva. Pensé que ella podría ser un arma que podría usar contra ti. Hizo una pausa. Pero luego la conocí y me di cuenta de que no era un arma. Es una mujer brillante, amable y resistente, que merecía algo mejor que ser un peón en mi juego o una víctima en el tuyo. Mis sentimientos por ella se hicieron muy reales, muy rápidamente. Esto, lo que pasó hoy, se puso en marcha mucho antes de que yo la conociera. Pero ahora te pregunto, de hombre a hombre, déjala fuera de esto. No la arrastres a tu desastre. No la contactes. No la culpes. Ella ha sufrido bastante por el nombre Torres. Déjala tener su paz. Fue la derrota definitiva. Su rival no solo lo había vencido en los negocios, sino que había demostrado ser un hombre mejor. Había visto a Sara por quien era, mientras que Alex solo la había visto como una extensión de sí mismo. «Ella lleva a tu hijo, ¿verdad?», preguntó Alex, la pregunta con sabor a ceniza. Hubo un largo silencio al otro lado. «Oh», dijo Elías finalmente, su voz tranquila. «No lo es. El bebé es tuyo, Alex, de un intento final y desesperado de reconciliación unas semanas antes de que el divorcio fuera definitivo. Ella iba a decírtelo, pero luego se enteró de Joss con certeza. Decidió que prefería criar al niño sola que con un hombre al que ya no podía respetar. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire abandonó los pulmones de Alex. Su hijo, no el de Elías. Suyo. El legado que creía haber perdido. La vida que había tirado. Era suya todo el tiempo. Ella no te quiere en su vida, Alex. La voz de Elías era firme, pero no cruel. Pero ese niño merece un padre. Si puedes convertirte en un hombre digno de ese título. Bueno, eso depende de ti, Dios. La línea se cortó. Alex golpeó el teléfono, con la mano temblando. Se sentó en el silencio resonante, la ciudad brillando ajena fuera de su ventana. Había perdido su compañía, su reputación, su amante, y la mujer que ahora se daba cuenta de que siempre había amado. Pero en los escombros humeantes de su vida, una verdad simple, aterradora y sagrada permanecía. Iba a ser padre. Su redención, si era posible, no se encontraría en una sala de juntas o en un balance. Se encontraría en el desafío tranquilo, inmenso y aterrador de ganarse el camino de regreso. No a la vida de Sara, sino a la vida del niño que nunca supo que tenía. La guerra había terminado. La rendición acababa de comenzar. Eso. El viaje a Aurora. La redención silenciosa. 3 meses después, Alex se sentó en una sala de espera estéril. No era la oficina de un abogado o una sede corporativa. Era un centro de mediación neutral, elegido por el abogado de Sara. Las paredes eran de un beige suave y anónimo. El arte era insípido e inofensivo. Era una habitación diseñada para treguas y tratados. La puerta se abrió y ella entró. Sara estaba más avanzada ahora. Su vientre una curva hermosa y orgullosa debajo de un simple suéter gris. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje, su cabello recogido en una simple cola de caballo. Parecía cansada, pero serena. Estaba sola, sin Elías, sin abogados. Se sentó en la silla frente a él, la mesa entre ellos sintiéndose como un vasto y vacío abismo.
Mi abogado me aconsejó en contra de esto, dijo, con voz uniforme. Pero necesitaba hacerlo, por mí y por este bebé. Colocó una mano protectora sobre su estómago. Sara, comenzó. Las 1000 disculpas que había ensayado murieron en sus labios. Todas sonaban patéticas, inadecuadas. Antes de que digas nada, lo interrumpió, levantando una mano. No estoy aquí por una disculpa. He leído sobre lo que has hecho. Cooperar con la CNMV, establecer un fondo de restitución completo para los empleados de Beaumont de tu propio bolsillo. No digo que te absuelva, pero es un comienzo. Él solo asintió después de que hubo Bird. Estoy aquí para establecer términos, Alex, dijo, su voz ganando fuerza. Este es nuestro hijo, y no le negaré un padre, pero tu paternidad será bajo mis términos. Habrá un fideicomiso administrado por un tercero neutral para los gastos del niño. No tendrás control financiero directo. Tendrás derechos de visita, comenzando pequeños, supervisados, y solo si continúas tu terapia y te adhieres a este nuevo camino. Nunca hablarás mal de Elías, quien ha sido un pilar para mí. Y nunca, jamás, harás que este niño se sienta un peón en algún juego entre nosotros. Tu papel es simple, ser padre. Nada más. Fue una rendición total, y fue más de lo que merecía. Está bien, susurró, la palabra ahogada por las lágrimas no derramadas. Está bien, Sara, lo que tú digas. Ella pareció sorprendida por su inmediata capitulación. Claramente había venido preparada para una pelea, para que emergiera el viejo Alex. Ver esta versión rota y humilde de él pareció desarmarla. Por primera vez, un atisbo de algo más que ira o lástima cruzó su rostro. Era un fantasma de la antigua calidez, un destello de la mujer que una vez había amado al hombre, que se suponía que debía haber sido. ¿Por qué, Alex?, preguntó ella, suavizando la voz. ¿Por qué lo hiciste todo? Las mentiras, la aventura, el negocio. ¿Por qué? Él la miró y, por primera vez, le dijo la verdad absoluta y sin barnizar. Porque fui un cobarde, dijo, con la voz quebrándose. Estaba aterrorizado de no poder ser el hombre que merecías, el marido, el padre. Estaba aterrorizado de ser como él. Hizo un gesto vago hacia el fantasma de su propio padre. Así que, en lugar de intentarlo y fracasar, huí. Lo hice estallar todo a propósito, porque quemarlo se sintió más poderoso que admitir que tenía miedo. Elegí a Joss porque ella no me pidió que fuera mejor. Solo me pidió que fuera rico. Fue más fácil. Fue lo más cobarde que he hecho en mi vida, y lo siento profundamente, Sara. No solo por lastimarte, sino por no ser lo suficientemente valiente para amarte correctamente. Sara lo miró. Sus propios ojos brillaban. No extendió la mano. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí y fue testigo de su confesión. Dándole la dignidad de su atención, ella se puso de pie lentamente. El bebé es una niña, dijo suavemente. Faltan 6 semanas para que nazca. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo para finalizar el papeleo. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo, con la mano en la manija. Adiós, Alex. Él la vio irse. La palabra adiós resonó en la sala silenciosa. No era el final que él habría escrito. No hubo una reconciliación dramática, ni promesa de una segunda oportunidad. Su historia de amor había terminado. Pero mientras estaba sentado allí, despojado de su orgullo y su imperio, se dio cuenta de que este no era un final. Era un comienzo, el comienzo de un camino largo y difícil para convertirse en un hombre del que su hija, algún día, podría estar orgullosa.
Había perdido el mundo, pero se le había dado la oportunidad de salvar un pequeño pedazo de su propia alma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. ¿Puede un hombre cambiar realmente? ¿O estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres? ¿Qué significa realmente pagar por tus propios errores? Esta historia es un testimonio del hecho de que nuestros mayores fracasos a veces pueden conducir a nuestros comienzos más profundos. El camino para convertirse en un padre digno será largo y arduo para Alex, una batalla silenciosa librada lejos de los titulares. Dale me gusta, comparte este video y dinos en los comentarios, ¿crees que Alex Torres puede ser verdaderamente redimido? No olvides suscribirte y presionar la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo drama cautivador. El cobarde comienzo y el llamado de Aurora. La quietud que siguió a la mediación fue aterradora. Ya no era el silencio vacío del ático. Era una quietud vasta y pesada, llena del peso de la responsabilidad y el conocimiento de su fracaso. Alex se mudó de la ciudad a un apartamento modesto y temporal, cerca de la firma que administraba el fondo de restitución, Beaumont. Trabajó sin descanso, no en adquisiciones, sino en la divulgación total ante la CNMV, enfrentando los inevitables cargos criminales con una calma que no había poseído en años. Pasó horas en terapia, desmantelando sistemáticamente al cobarde en el que se había convertido, el hombre que equiparaba el amor con la pérdida de control. Todo su mundo ahora estaba estructurado en torno a los términos que Sara había dictado. El fideicomiso de manutención infantil estaba totalmente financiado y asegurado por una administración de terceros. Incluso contrató a una enfermera pediátrica como consultora para prepararlo para lo básico del cuidado infantil. Sabía que no podía contactar a Sara, y el silencio era un recordatorio constante y agudo de su absoluta soledad. Luego, 6 semanas después de su última reunión, llegó la llamada del abogado de Sara. Señor Torres, tiene una hija, Aurora Elías. Llegó esta mañana. Tanto la madre como la niña están estables. Su visita se programará a través de la trabajadora social, adhiriéndose estrictamente a los términos descritos en el acuerdo de mediación. Alex colgó el teléfono, el nombre Aurora, que significa amanecer, resonando en sus oídos. Un nuevo comienzo. Tenía una hija. No había estado allí para el parto, no podía verla ahora, y la alegría profunda se mezclaba con una culpa igualmente profunda y punzante. No se le permitió enviar flores o regalos. No se le permitió llamar al hospital. Esperó 4 días agonizantes hasta que la trabajadora social, la ciudadana Elena Ruiz, se puso en contacto con él. Su primera visita será mañana por la mañana en el centro de visitas neutral. Durará 1 hora y debe ser totalmente supervisada. El señor Serra estará presente. La voz de la señorita Ruiz era cálida pero profesional, estableciendo los límites claros. Pasó la noche practicando cómo sostener y envolver un muñeco de bebé con peso. Sus manos, que una vez se usaron para agarrar el poder, ahora intentaban dominar meticulosamente la ternura. Conociendo a Aurora, el amanecer de 60 minutos. El centro de visitas era una habitación pequeña y muy iluminada, con juguetes blandos y colores primarios, un marcado contraste con la madera oscura y el mármol de la antigua vida de Alex. Cuando la puerta se abrió, se quedó sin aliento. Sara entró, su rostro pálido por la recuperación, pero imbuido de una fuerza tranquila y feroz. Sostenía un pequeño bulto envuelto en una suave manta blanca. Aurora. Junto a Sara estaba Elías Serra. Elías asintió a Alex,
un reconocimiento respetuoso y no hostil que declaraba claramente: «Estoy aquí para asegurar que se cumplan los términos. Nada más». Los ojos de Alex estaban fijos por completo en la bebé. Era diminuta, increíblemente frágil, con un mechón de cabello oscuro y grandes ojos serios de un azul gris profundo e indescifrable, una mezcla perfecta de sus colores y los de Sara. La señorita Ruiz dirigió la interacción. «Señor Torres, puede sentarse. Sara, puedes entregarle a la bebé ahora». Sara dudó por una fracción de segundo, un atisbo de miedo en sus ojos, antes de colocar a la bebé en sus brazos. El peso de Aurora era menor de lo que esperaba, pero el impacto fue sísmico. Estaba cálida, sólida y absolutamente real. Alex sintió que el mundo se reducía a la suave tela de su manta y el sonido de su pequeña y uniforme respiración. Miró su rostro, los perfectos rasgos en miniatura, los pequeños labios curvados hacia abajo. Miró sus manos, tan pequeñas, sin agarrar nada. No pronunció los grandes discursos que había preparado. No ofreció las profundas disculpas. Toda la retórica de la sala de juntas se desvaneció. «Hola, Aurora», susurró, su voz cargada de emoción. «Soy tu papá». La bebé parpadeó lentamente, como si estuviera evaluando su afirmación. Luego dejó escapar un diminuto y suave suspiro y se acurrucó contra su pecho. Durante la siguiente hora, simplemente la sostuvo. La meció lentamente, concentrándose en la verdad simple y abrumadora. Esta era la vida que había tirado por la borda. Este era el amor incondicional que había tenido demasiado miedo de aceptar. Elías y Sara observaron en silencio, observando la reverencia cuidadosa y gentil en sus movimientos. La hora pasó en un borrón. Cuando la señorita Ruiz indicó que la visita había terminado, Alex sintió que sus manos temblaban de nuevo. Miró a Sara, sus ojos suplicando no su perdón, sino permiso para permanecer conectado. «Te veré la semana que viene, Sara», dijo, entregándole a la bebé con extrema reticencia. Sara se encontró con su mirada, su expresión inflexible, pero no cruel. «Sí, lo harás». Salió del centro sabiendo que todavía era un hombre arruinado a los ojos del mundo, pero llevaba una esperanza nueva y aterradora. Tenía la oportunidad de ganarse su lugar, una hora preciosa a la vez, ganándose el silencio, la rutina de la paternidad, la rutina de las visitas supervisadas, se convirtió en el ancla de la existencia de Alex. Eran incómodas, a menudo silenciosas y emocionalmente agotadoras. No se le permitía preguntar a Sara sobre su vida, sobre Elías o sobre nada personal. Solo podía preguntar sobre Aurora. ¿Está durmiendo bien? ¿Ya ha sonreído? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Aprendió paciencia. Aprendió que estar presente significaba concentrarse en lo mundano. El ángulo exacto para sostener un biberón. La dignidad tranquila de un pañal bien cambiado. El sonido relajante de su propio tarareo bajo. Aprendió la diferencia entre las sonrisas pequeñas y tentativas de gases y el reconocimiento brillante y abierto de la alegría. Sara, al observarlo, no vio al magnate arrogante, sino a un hombre humillado por un amor que exigía sencillez. Vio su consistencia. Nunca se perdió una visita, nunca llegó tarde y siempre llegó preparado. No con regalos extravagantes, sino con atención tranquila. Las visitas más dolorosas eran aquellas en las que Elías traía a Aurora. Elías nunca era intrusivo, siempre se sentaba con un libro, pero su sola presencia era un recordatorio constante para Alex del hombre superior que había intervenido cuando él había huido. Alex se tragó los celos, sabiendo que no tenía derecho a ellos. Elías era el punto de referencia del hombre en el que necesitaba convertirse.
confiable, gentil y presente. Una tarde, durante una visita en la que Aurora estaba particularmente inquieta, Sara intervino. «Intenta caminar con ella», sugirió, un ritmo lento y suave. Alex tomó a Aurora y comenzó a caminar por el pequeño perímetro de la habitación. Pasó junto a Sara, junto a la señorita Ruiz, junto a los coloridos juguetes. Caminó de la manera en que solía caminar por los perímetros de su enorme y vacía sala de juntas, solo que esta vez no estaba buscando amenazas u oportunidades. Solo estaba buscando un ritmo para calmar a su hija. Tarareó una melodía medio olvidada, la melodía que solía cantar su madre, y lentamente Aurora se calmó. «¿Qué era esa canción?», preguntó Sara, su voz más suave de lo habitual. «No sé la letra», admitió Alex. «Era de mi madre». Sara sonrió débilmente. «Es hermosa». Fue el momento más natural y sin reservas que habían compartido desde la mediación. Fue un puente construido no sobre palabras, sino sobre la historia compartida y la paternidad compartida. Alex se dio cuenta de que la redención no era un acto singular y dramático. Era el trabajo diario y tranquilo de presentarse y ser confiable. Una vez creyó que el control era poder. Ahora sabía que el compromiso era poder. Compromiso con la vida desordenada, impredecible y preciosa que una vez había destruido. Los 6 meses de visitas supervisadas finalmente concluyeron. La última cita fue solo Alex y Sara, sin la señorita Ruiz. «Los términos se han cumplido, Alex», afirmó Sara, su voz tranquila. «La jueza aprobará las visitas sin supervisión a partir de la próxima semana. El fideicomiso es estable. Has honrado el acuerdo». Alex asintió, sosteniendo a Aurora. «Gracias, Sara, por la oportunidad». «Te lo ganaste», lo corrigió ella. «Pero necesito ser clara. Esto es por Aurora. Nuestra relación sigue siendo fija. No hay futuro romántico». «Lo sé», dijo Alex con honestidad, «y no cruzaré ese límite. Mi único objetivo es ser el padre que ella se merece». Miró a su hija. Aurora, que ahora tenía 6 meses, levantó la vista y le dio una sonrisa brillante y de reconocimiento. Había perdido su imperio, su reputación y su futuro romántico con la mujer que amaba. Pero al salir del centro ese día, sosteniendo a su hija, Alex Torres sintió el peso tranquilo y profundo de un nuevo comienzo. Ya no huía de su vergüenza. Estaba caminando, con la cabeza en alto, hacia su responsabilidad. El ritmo de la hija y los fantasmas corporativos. Con la finalización de las visitas supervisadas, el papel de Alex pasó de ser un visitante estructurado a ser un padre en ciernes. Alquiló una casa pequeña y cómoda en las afueras de Madrid, eligiendo deliberadamente una ubicación que no fuera ni la intimidante grandeza de su pasado, ni la tranquila soledad del hogar de Sara, sino un terreno neutral y accesible. Su primer fin de semana sin supervisión con Aurora fue un curso intensivo de humildad. Descubrió que el muñeco de bebé con peso con el que se había entrenado no luchaba por ser acostado. No requería de repente un pañal nuevo en el momento en que la acostaba para una siesta, y ciertamente no poseía el llanto específico y agudo que significaba «Solo mamá sabe lo que quiero». Llamó a Sara en pánico 3 horas después de la primera mañana. «Sara, lo siento, no sé qué le pasa. He revisado todo. Está alimentada, seca, no deja de llorar. Respira hondo, Alex». La voz de Sara era firme, pero no cruel. «¿Le revisaste las encías? Podría estarle saliendo un diente. Busca el mordedor congelado en la bolsa azul. Si eso falla, intenta el sonido shush, fuerte, bajo, como ruido blanco». Siguió sus instrucciones mecánicamente. El mordedor congelado funcionó al instante. El cambio de llanto a silencio contento fue milagroso. «Gracias»,
murmuró, apoyándose en la encimera de la cocina, con sudor en la frente. Estaba a punto de llamar a emergencias. «Lo resolverás, Alex», dijo Sara. «Pero la primera regla de la copaternidad es, el botón de emergencia es solo para emergencias médicas. Lo demás lo resuelves tú». Esa conversación marcó la pauta para su nueva realidad. Sara era la fuente inquebrantable de conocimiento y límites. Alex era el estudiante persistente y dedicado. Comenzó a registrar meticulosamente las rutinas de Aurora, el ángulo exacto necesario para sostenerla para eructar. 10 grados fuera del centro, el momento preciso en que necesitaba mirar el ventilador de techo antes de sonreír, 45 segundos, y la nana específica que garantizaba el sueño. Una melodía folclórica alemana medio olvidada. Aprendió que la búsqueda implacable de información, que una vez lo había convertido en un titán, ahora se canalizaba perfectamente para cuidar a un pequeño y perfecto ser humano. Mientras Alex ganaba terreno en la paternidad, su mundo exterior todavía se estaba poniendo al día. Había suplicado con éxito no ir a prisión, cooperando plenamente, como prometió, evitando la cárcel pero enfrentando fuertes multas y una censura pública que borró su posición en el mundo de las finanzas. Una tarde, recibió una llamada de un antiguo conocido, una figura menor en la junta de Global Torres. «Alex, llamo porque Víctor, su padre, sufrió un derrame cerebral la semana pasada. Está estable, pero la junta necesita un nombramiento de presidente de emergencia. Te quieren de vuelta, Alex, temporalmente. Tu cooperación con la CNMV te convirtió en un símbolo de responsabilidad. Necesitan el nombre, y tú eres el único que puede estabilizar las acciones». La oferta era un fantasma tentador de su vida pasada. Podría volver a la sala de juntas, tomar su asiento a la cabecera de la mesa y reclamar su poder. Se reunió con Verónica Sánchez, la periodista que había destapado el escándalo, para tomar un café y medir la temperatura pública. «¿Te quieren de vuelta, Alex?» Verónica levantó una ceja, notando su suéter sencillo. «El mercado tiene poca memoria para el fraude, pero mucha para el drama. No quieren al viejo Alex. Quieren la narrativa del héroe redimido para vender acciones. Quieren al padre responsable para administrar sus activos». Alex entendió al instante. Su redención no era suya. Era una herramienta de marca corporativa. Su progreso tranquilo y doloroso era solo una moneda de cambio. «No puedo volver», afirmó Alex, las palabras firmes. «Me prometí a mí mismo y a Sara que no dejaría que la sombra de mi padre controlara mi vida nunca». Volver es caer en su trampa. Rechazó la oferta, enviando un mensaje claro a la junta. El CEO ha muerto. El padre permanece. La tregua con Elías y la fragilidad del amor. La verdadera medida de su cambio no provino de la sala de juntas, sino de Elías Serra. 6 meses después de que comenzaran las visitas sin supervisión, Alex estaba recogiendo a Aurora de la casa de Sara, cuando Elías abrió la puerta. Sara se retrasó 15 minutos en regresar de una reunión del hospital. «Sara se retrasa 15 minutos», dijo Elías. Su presencia llenó el umbral con tranquila autoridad. «Pasa. Aurora acaba de terminar su biberón». El encuentro era un campo minado de potencial tensión. Alex estaba en la casa que Sara compartía con el hombre que era su roca, el hombre que sabía que era la mejor opción. «Gracias, Elías», se las arregló para decir Alex, entrando en la sala de estar. Aurora estaba en su corralito, pateando felizmente. Elías se sentó en el sofá, hojeando su tablet. «Sara me pidió que te diera el horario de alimentación actualizado». Cambió un poco su biberón de la mañana. Mientras Elías le entregaba el horario, Alex vio un momento de tranquila oportunidad. «Quería agradecerte, Elías,
por ayudar a Sara cuando yo no estaba allí, por estar presente para Aurora. Elías levantó la vista, su expresión indescifrable. Hice lo que cualquier hombre decente haría por alguien que le importa. Sara es extraordinaria. Se merecía algo mejor de lo que le diste. ¡Lo hizo! Estuvo de acuerdo Alex de inmediato, tragándose la amargura familiar. No se defendió. No se desvió. Y sé que mis acciones me costaron el derecho a pedir cualquier cosa, pero quiero que sepas que mi compromiso con Aurora es absoluto. Nunca haré nada para perturbar la paz y la estabilidad que tú y Sara han construido para ella. Elías lo estudió durante un largo momento, buscando la vieja arrogancia, la vieja manipulación. Encontrando solo una simple y cruda sinceridad. Te creo, Alex, dijo Elías finalmente, un leve asentimiento de respeto. Si Sara confía en ti con nuestra hija, yo mantendré esa confianza. Pero entiende, tienes que seguir ganándotelo. Todos los días. No fue el perdón, pero fue una tregua, un reconocimiento duramente ganado del hombre que tenía la autoridad moral para juzgarlo. El verdadero examen de su cambio llegó la Navidad siguiente. Alex pasó unas horas en casa de Sara, un evento de copaternidad neutral y cuidadosamente planeado. Estaba haciendo chocolate caliente, observando a Aurora, que ahora tenía casi 18 meses, apilar bloques, cuando Sara salió al porche para atender una llamada telefónica. La llamada fue breve y cuando regresó, su rostro estaba ceniciento. ¿Qué pasa, Sara? Era mi médico, susurró ella, con las manos temblando. Me hice un análisis de sangre la semana pasada. No está confirmado, pero creo que podría estar embarazada. La noticia golpeó a Alex como una bomba silenciosa. Supo de inmediato que era el hijo de Elías. El pensamiento fue doloroso, un recordatorio agudo de la vida de la que estaba excluido. Pero su primer instinto no fueron los celos. Fue la preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Puedo llamar a Elías ahora. No. Sara lo interrumpió bruscamente. No sé lo que necesito. Y aún no se lo he dicho a Elías. Esto es demasiado. Miró a Alex, sus ojos muy abiertos y asustados. No puedo pasar por ese estrés de nuevo, Alex. No después de todo lo de Aurora. En ese momento, Alex no vio a la coparental fuerte e inflexible, sino a la mujer asustada que había abandonado años atrás. Se dio cuenta de que el mayor acto de amor no era un gran gesto o sacrificio. Era una estabilidad simple e inquebrantable. Caminó hacia ella, evitando el impulso de tocarla, respetando su límite. Lo manejaremos, Sara. Lo que decidas, pase lo que pase, tienes mi palabra. No estarás sola. Aurora necesita que su madre esté bien, y haré lo que sea necesario para asegurar tu paz y privacidad. Mi compromiso con tu estabilidad es absoluto. No le ofreció romance, sino una asociación arraigada en la confianza, nacida del fracaso más profundo. El compromiso absoluto. Un futuro sin fantasmas. El tiempo pasó, y la vida se estabilizó. La prueba de embarazo de Sara resultó negativa, lo que trajo un suspiro de alivio a los 3 adultos. Pero el susto había sellado la nueva dinámica. Alex era el pilar de apoyo que Sara podía buscar sin temor a ser juzgada o aprovechada. El papel de Alex se solidificó. No solo era el padre de Aurora, sino una parte esencial de la estabilidad del hogar, una figura de respeto ganada a pulso. La Navidad siguiente, Alex pasó unas horas en casa de Sara, un evento de copaternidad cuidadosamente planeado. Hacía chocolate caliente, observando a Aurora, que ahora tenía casi 18 meses, apilar bloques. Aurora, dijo, su voz cargada de emoción. Significa amanecer. Lo sé, respondió Sara, con una sonrisa tranquila.
Y tú, le dijo, te has convertido en su luz de la mañana. No la luz que deslumbra, sino la que es constante. Alex sonrió. Había perdido el mundo, pero había ganado una oportunidad de salvar un pequeño pedazo de su propia alma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió más que suficiente. Cree que un hombre puede sanar y redimirse por completo, dedicando su vida a la paternidad, incluso si nunca puede recuperar el amor que perdió. Si esta historia de verdadero sacrificio y redención te conmovió, comparte este video. Haz clic en el botón Me gusta y dinos en los comentarios. ¿Qué acto simple de compromiso de Alex convenció a Sara de que realmente estaba cambiando? Suscríbete al canal y únete a nosotros para el próximo capítulo del viaje de Alex y Aurora.